Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo desde qué lugar del mundo nos estén viendo. Gracias por sumarse a este webinar sobre el rol de la eficiencia energética en las NDCs, que es el tema que hoy nos convoca. Yo soy Andrea Heinz, del Centro de Copenhague de Eficiencia Energética. El centro es una institución dedicada a acelerar la eficiencia energética y el desarrollo de programas, a implementar a nivel global, sobre todo con foco en países emergentes, en economías en desarrollo, con foco a nivel de países y ciudades, y además actuamos como un hub de eficiencia energética para la iniciativa de Sustainable Energy for All, o ESI for All, apuntalando el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, por supuesto en la meta de eficiencia energética. Desde el centro, entre las distintas actividades que realizamos, tenemos un posicionamiento muy fuerte en lo que es desarrollo de capacidades y a su vez tenemos nuestro Knowledge Management que ustedes están viendo ahí en pantalla, donde pueden encontrar distintos podcasts, webinars, más de 800 publicaciones. Este mismo webinar que hoy estamos desarrollando lo van a tener disponible en esta página web, donde además están todas las demás herramientas que ponemos a disposición para potenciar y fortalecer el desarrollo de la eficiencia energética a lo largo de todos los países. Ahí tienen nuestros distintos canales para contactarnos y para conocer un poco más del centro, para no seguir extendiéndome en este tema. ¿Por qué decidimos convocar este webinar específico en eficiencia energética dentro de la CNDC? Como muchos de ustedes deben saber, durante la COP28 se planteó el desafío y el compromiso, además, de duplicar la tasa de mejora de eficiencia energética al 2030, pasando de una mejora anual del 2% al 4%. Además, también se comprometió, a este compromiso adhirieron muchísimos países, y parte del compromiso incluyó establecer la eficiencia energética como el primer combustible, la primer fuente de energía. Muchas veces resulta más fácil hablar de distintas fuentes, sobre todo cuando hablamos de renovables, mucho más atractivo, pero realmente la oportunidad que nos trae la eficiencia energética es enorme, todavía sigue siendo muy alta y todavía sigue estando muy desaprovechada o muy poco aprovechada en relación a la oportunidad que tenemos, y por eso este compromiso de incrementar los esfuerzos para duplicar la mejora de la eficiencia energética. En este mismo compromiso, además, se planteaba el hecho de adoptar políticas ambiciosas en el marco de la revisión de la CNDC. Nosotros sabemos que todos los países están en proceso de revisar su CNDC para ser presentada a principios del año 2025, del próximo año. Estamos a poquitos meses, y un poco el objetivo del webinar de hoy es compartir experiencias de distintos países, de cómo han hecho o cómo están haciendo este proceso de desarrollar la NDC y cuál es el rol que la eficiencia energética tiene dentro del desarrollo de la NDC, de los planes de energía y de compromisos específicos vinculados a la eficiencia energética y a los instrumentos de eficiencia energética, cuál es el rol del financiamiento y demás. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy con tres expertos y representantes de distintas instituciones de la región. Este evento, y no lo quiero dejar de mencionar, lo estamos desarrollando en conjunto con el Centro de Copenhague de Eficiencia Energética, que es parte del Centro Climático de Copenhague, dependiendo de UNEP, y Mission Efficiency, a quien también agradecemos todo el acompañamiento y el apoyo que nos han dado en la preparación de este webinar, que además es el primero de una serie de webinars que vamos a tener para las distintas regiones. Hoy comenzamos con Latinoamérica y el Caribe, luego va a haber uno para África, otro para Asia, y hacia fin de año va a haber uno a nivel global. Así que también los invitamos a sumarse para conocer las perspectivas de otras regiones, lo cual también
contribuya a la conversación y a todo este ejercicio que deben estar haciendo dentro de sus gobiernos o de sus instituciones. Voy a pasar la palabra a mi colega Clara Camarasa. Escalar soluciones energéticamente eficientes y movilizar los principales actores de los sectores público y privado con el objetivo de transformar el panorama energético mundial. La asociación refuerza los esfuerzos para integrar la eficiencia energética con el objetivo de acción climática, poniendo particular énfasis en la adopción de tecnologías innovadoras y marcos regulatorios que fomenten la sostenibilidad en edificios, industrias y entornos urbanos. Y dicho esto, aquí os dejo a Rosa, de Energy Efficiency and Cooling Officer de Sustainable Energy for All, que nos va a presentar algunas de las herramientas desarrolladas por Mission Efficiency en colaboración con el Centro C2E2 que sirven para este propósito. Rosa, el suelo es tuyo. Muchas gracias, Clara. Bueno, Mission Efficiency ha desarrollado muchos instrumentos y también reúne muchos recursos de diversas organizaciones para guiar a los gobiernos, pero también al sector privado en duplicar la tasa de mejora de eficiencia energética. En el sitio de Mission Efficiency pueden acceder a esta caja de herramientas, que es la que están viendo en su pantalla, que en primer lugar proporciona un análisis preliminar para identificar las áreas con mayor potencial para el ahorro de energía y luego ofrece una lista de recursos y soluciones disponibles para abordar cada sector. También se ha desarrollado el Playbook de Key Actions, que ofrece una visión general de acciones que se pueden integrar en las índices y pueden descargar este folleto para personalizar sus objetivos y compromisos en materia de eficiencia energética. Así que, bueno, los invito a visitar el sitio, utilizar los recursos disponibles, compartir experiencias y conocimientos y ser parte de este ecosistema de eficiencia energética y aprovechar el poder de la eficiencia energética para alcanzar las metas climáticas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Clara, muchas gracias Rosa. Y hechas estas presentaciones, además de invitarlos a visitar ambos sitios, los de Mission Efficiency y del Centro de Copenhague de Eficiencia Energética, vamos a pasar a presentar a los... speakers. Aquí estamos, que nos acompaña el día de hoy, Soledad Aguilar, que es directora de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo, Argentina, y además fue directora nacional de Cambio Climático en Argentina entre 2015 y 2019. Flor Chávez Sandoval, directora de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUE de México, y Andrés Tomás Picateles, jefe de división del Ministerio de Medio Ambiente de la División de Cambio Climático de Chile. Así que vamos a tener acá a lo largo de este webinar 3 representantes con experiencias que nos van a compartir sus experiencias en los distintos países. En primer lugar, vamos a escuchar a Soledad. Sole, adelante con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias Andrea y todo su equipo por esta invitación. Como Andrea les contó, yo soy ahora directora de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo, Argentina, pero lo que les voy a comentar hoy fue mi experiencia como directora nacional de Cambio Climático entre 2016 y 2019 y cómo fue el proceso en el cual desarrollamos la NDC, enfocándonos en el tema de eficiencia, en el cual en ese momento estaba Andrea trabajando como subsecretaria de Eficiencia Energética. Así que también le van a poder preguntar a ella si les genera alguna duda. Entonces traté, como es muy cortita la presentación, de ir sacando algunos mensajes o lecciones aprendidas a través del proceso de armado y revisión de una NDC. A ver si puedo pasar. Ahí va. La primera lección es que es muy importante que exista voluntad política para abordar el problema. Esto se aplica a toda la NDC, no solo al aspecto de eficiencia energética, pero es clave contar, y es un poco lo que yo les voy a ahora desarrollar, contar con un gabinete nacional de cambio climático donde estén representados todos los sectores
y que el desarrollo de una NDC no sea una iniciativa solo de ambiente. Digamos, la lección aprendida en este sentido es que un ministro de Energía no obedece a un ministro de Ambiente, ¿no? En la cadena trófica, digamos, el ministro de Energía en general tiene bastante más poder, y así con transporte, etcétera. Entonces, la primera lección es que es muy importante que el proceso de la NDC, de la revisión, sea liderado por, en el mejor de los casos, el presidente, y si no, una autoridad política que esté por encima de las áreas que después van a tener que hacer sus esfuerzos de reducción. En este sentido, este es el ejemplo de Argentina, otros países de la región tienen otros ejemplos similares. Nosotros lo que hicimos fue armar un Gabinete Nacional de Cambio Climático, donde después teníamos reuniones de ministros, los ministros asignaban un punto focal, que era el referente de cada ministerio para este tema, y luego hacíamos reuniones y mesas temáticas con cada uno de los ministerios. Entonces, en el caso de energía, venía tanto la gente de eficiencia energética como la gente encargada del lado de la producción de la energía, ¿no? Y así organizábamos el trabajo siempre tratando de que las diferentes agencias se apropien del tema que les tocaba. Entonces tratábamos que las reuniones de energía se hacían en el Ministerio de Energía. Ambiente nunca presidía las reuniones, la presidía energía, en el caso de energía. Nosotros estábamos siempre como un apoyo, tanto para la jefatura de gabinete como para cada uno de los ministerios. Les facilitábamos materiales, les ayudábamos a armar la reunión, guiábamos el proceso, pero nunca lo presidíamos. Y eso para nosotros es una lección importante, porque los actores se tienen que sentir empoderados, tienen que sentir que el tema es de ellos. O sea, el Ministerio de Energía tiene que sentir que el plan de energía es propio, no es algo que Ambiente les, entre comillas, les tiró por la cabeza, ¿no? En este sentido, lo que nosotros proponíamos es siempre empezar con lo que ya están haciendo. Y en este sentido, les proponíamos también, bueno, acá tienen cómo se fue armando el proceso. Nosotros construimos un proceso de abajo hacia arriba justamente para construir la apropiación de los distintos ministerios. Entonces empezamos primero trabajando por los temas y luego fuimos construyendo una meta agregada a partir del esfuerzo de cada uno de nuestros sectores que eran más emisores, y también el tema, tratando en paralelo el tema de adaptación. Entonces, acá ven en el caso de energía, y en todos los sectores, y esto es importante, no solo en el de energía, lo que les pedíamos, en este apoyo que le dábamos a los ministerios, les pedíamos que miren al problema desde dos ejes, desde la oferta y desde la demanda. En este caso de energía, pero lo mismo en transporte, lo mismo en residuos, en cada uno de los temas. Esto servía para que ellos amplíen su visión y encuentren en primer lugar qué era lo que ya estaban haciendo en cada uno de estos temas que pudiera ser puesto en valor a través de su inclusión en la NDC. En esto, los distintos ministerios se encontraban que tenían un montón de temas que ya estaban trabajando. Entonces empezábamos con lo que ya están haciendo y luego con lo que tienen planeado hacer en este periodo de gobierno. Para nosotros era bastante conveniente que el periodo de la NDC coincidía con un inicio de un periodo de gobierno. Esto imagino que no se da en todos los países. Y acá tienen el resultado de las primeras rondas, digamos, en las cuales se trabajó el tema, donde ven toda una serie, la primera lista de eficiencia energética, son toda una serie de medidas que fue desarrollando el Ministerio de Energía para incluir en la NDC. A partir de esta inclusión inicial, pasábamos ya en las sucesivas rondas de la mesa de energía, pasábamos a hacer un cálculo, que eso sí lo hacía Ambiente en conjunto con el ministerio, donde íbamos calculando para cada medida
cuánto era la reducción que podíamos lograr, y también nosotros lo categorizábamos como condicional o incondicional, en el sentido que a veces para un ministerio era más fácil, porque no sabían si tenían el presupuesto para hacer algo, hacer el cálculo de una medida diciendo, bueno, lo vamos a poner como adicional o condicional, en el sentido que si se consiguen los fondos estaríamos dispuestos a hacerlo. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, que en la medida de calefones solares había una parte que el ministerio estaba dispuesto a hacer sí o sí, porque ya estaba dentro de sus planes, y una adicional donde el ministerio decía, bueno, si consiguiéramos financiamiento internacional, podríamos distribuir o ampliar el scope de esta medida, y entonces tenemos el componente adicional de reducción. Y después aquí abajo lo que mostramos también es que no es solo mostrar resultados, sino que también buscábamos apoyo, y eso nos servía en las reuniones que hacíamos de mesas ampliadas digamos, con un universo mucho más amplio de participantes, que no eran las mesas de trabajo técnicas, sino que eran unas que se hacían 2 veces al año. Pedíamos que los participantes se asocien a las distintas medidas, ¿no? Las apoyen. Cuando tenían ya planes o algún tipo de proyecto que tenía que ver con la medida. Entonces, acá tenemos un ejemplo, en el caso de industria, por ejemplo, para mostrar que eficiencia no lo trabajábamos solo en energía, sino que industria tenía también medidas de eficiencia energética, motores eficientes, calderas industriales eficientes y sistemas de gestión de energía. Y acá lo que vemos, por ejemplo, es que en ese momento ya se trabajaba en motores eficientes y en calderas eficientes, teníamos municipios, ONGs, provincias interesados en este tema, y en sistemas de gestión de energía, por ejemplo, no. Entonces eso nos daba una pauta de los temas en los cuales necesitábamos fortalecer la capacitación a nivel, digamos, en los distintos niveles para que incorporen la temática, ¿no? Y así también había en transporte, había en residuos, digo, enfatizo que el tema de eficiencia no lo tratábamos solamente en la mesa de energía, y eso para mí es uno de los puntos claves, ¿no? Entonces, a partir de la suma de todas estas medidas que se iban desarrollando en las distintas mesas técnicas, íbamos llegando a la meta general, y la idea era hacer varias rondas, porque quizás la meta que lográbamos no era lo que al gobierno le gustaría presentar ante el mundo, y entonces hacíamos sucesivas rondas para ir tratando de encontrar más medidas y lograr una meta que nos fuera satisfactoria, digamos, para presentar ante el mundo. Bueno, la siguiente digamos, lecciones, que las medidas no se implementan solas. Nosotros muchas veces, quienes estamos en la política pública, tendemos a llegar hasta la planificación y ahí nos quedamos contentos, ¿no? Y entonces acá lo que les mostramos es que cada medida tenía todo un desarrollo de una hoja de ruta individual para cada una, o sea, más allá de la meta general para el país, teníamos una meta y un plazo para cada medida, el organismo a cargo, y íbamos trabajando sobre cuáles eran las barreras, los actores clave, y con qué instrumentos normativos, que podían ser instrumentos voluntarios, podían ser instrumentos obligatorios, podrían ser instrumentos económicos, íbamos a ir avanzando en el logro de esta medida. Después, a medida que íbamos gestionando recursos específicos, también eso se anotaba, indicadores de monitoreo y los resultados del proceso participativo que les contaba antes, ¿no? Por ejemplo, si esta era una medida que tenía mucha aceptación, una medida que generaba rechazo, una medida que tenía muchos asociados o ningún asociado, etcétera. Y luego los próximos pasos para que quedara claro en qué punto de esta hoja de ruta estábamos. Obviamente, en algunas medidas estábamos solo a nivel de título y de dimensionamiento, en otras estábamos más avanzados en el proceso de la hoja de ruta, y eso también era muy importante como lección, es que hay que respetar las velocidades de las distintas áreas y no desesperarse si un área va más despacio que otra, y es normal que aún dentro del mismo ministerio hay subáreas que avanzan con mucha velocidad porque el tema les interesa o porque ya lo tienen trabajado, y otras que van mucho más despacio.
entonces en la hoja de ruta eso se plasmaba en que estaban a distinto nivel de avance y eso estaba bien, digamos. Nosotros lo único que necesitábamos para la NDC en un principio era lo que dice dimensionamiento, que era donde decía la meta, el target y el cálculo que hacíamos. Bueno, y finalmente, como último mensaje, escuchar todas las voces. Esta es un ejemplo de la mesa ampliada, entonces nosotros hacíamos las mesas técnicas donde avanzábamos, pero aquí en la foto ven, por ejemplo, armábamos paneles con cada una de las medidas y les pedíamos a los actores acá que marcaran si les parecía bien. Había medidas que tenían mucha oposición, por ejemplo, como las nucleares, otras que todo el mundo les gustaba, si les parecían si económicamente viable o no. En los post-its se podían asociar, digamos, era todo un ejemplo de ejercicio participativo que hacíamos en las mesas ampliadas, y acá a la derecha tienen lo que nosotros después plasmamos en unos manuales, cómo se llamaba el mecanismo de gobernanza y cómo íbamos haciendo las distintas consultas, ¿no? Los actores clave son los que tienen que estar desde el principio y que son importantes para dimensionar una medida. Los actores relevantes son estas mesas ampliadas, donde son actores a los cuales uno ya los consulta con la batería de medidas prearmadas, digamos, y la sociedad en general, a la cual generalmente consultábamos ya con un borrador de plan completo, ¿no? Entonces, esto lo fuimos desgranando en distintos pasos, etcétera, que los pueden consultar si les interesa. Les dejo acá los links. Por un lado está el plan que desarrolló en gran medida el equipo que en ese momento tenía Andrea, que para mí es un excelente ejemplo de un plan de energía y cómo abona a la NDC. Y después los manuales donde explicamos todo el proceso participativo y cómo diseñarlo. Está armado para las ciudades, pero en realidad es el mismo proceso que hicimos a nivel nacional y que se puede aplicar a cualquier nivel. Así que bueno, con eso espero haber cumplido el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sole, clarísimo. Bueno, clarísimo para mí, por lo menos que ya lo conocía, seguramente para la audiencia también. Igual no lo mencioné antes, pero está el chat, así que pueden ir sumando ya preguntas. Al final de las presentaciones vamos a hacer una ronda de preguntas con todos los speakers, así que los invito a aquellos que tengan alguna pregunta, algún comentario o algo que quieran agregar, hacer uso de ese chat para hacernos llegar sus mensajes. Gracias, Sole, y lo voy a invitar a Andrés. Andrés, ¿estás por ahí? Hola, sí. Bueno, tu tiempo para la presentación, si querés compartir la pantalla, te dejamos para tu espacio. Gracias. Gracias. Súper. Bueno, compartir un poco el enfoque que está tomando Chile para abordar su NDC. Chile tomó una aproximación en esta iteración que tenemos, robustecer el proceso de elaboración de los compromisos internacionales de Chile, y en ese contexto se aprobó la Ley Marco de Cambio Climático. Esta ley establece dos objetivos: que Chile tiene que ser carbono neutral y resiliente a más tardar en el año 2050, y ese desafío que se establece en la ley intenta generar una aproximación de que toda la acción pública y privada del Estado y de los privados esté alineada con este objetivo. En ese sentido, es una política bastante ambiciosa porque le genera obligaciones a 17 ministerios en términos de cumplir con la ley de marco de cambio climático. Esto, muy resumidamente, tiene un primer nivel, que es la estrategia climática a largo plazo, que tiene un horizonte a 30 años, que es un instrumento principalmente nacional, que busca hacer una planificación para cumplir con este objetivo de carbono neutralidad y resiliencia. Para la parte de adaptación tiene lo que es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que establece los lineamientos que tienen que incorporar todos los planes de adaptación
sectoriales. Y por otro lado tiene la contribución nacionalmente determinada, que interactúa también con la estrategia climática a largo plazo. Difieren en que tiene una visión a 10 años y no a 30, y este instrumento tiene una característica, además de, como todos saben, ser parte del cumplimiento de Chile del Acuerdo de París. Estos instrumentos se actualizan cada 5 años, pero además mandatan implementación. Esto es el elemento estratégico del país, pero además hay que hacer 12 planes sectoriales de adaptación al cambio climático y 7 planes sectoriales de mitigación. Entonces, acá tiene el mandato a los ministerios con competencia en cambio climático de implementar planes por su cuenta. Inicialmente es contraparte técnica de estos planes, pero además da los lineamientos a través de estos instrumentos estratégicos. Luego, todos los gobiernos regionales de Chile, que es a otro nivel administrativo, porque políticamente tienen elecciones, los gobernadores y gobernadoras son candidatos electos, que no tienen por qué estar alineados con el gobierno nacional, tienen que hacer un plan de acción regional al cambio climático, y todos los municipios tienen que hacer un plan de acción al cambio climático. Esto según los requerimientos que establece la ley, y quienes no lo hagan tienen multa al salario del jefe de servicio o el alcalde, dependiendo de esto. Entonces, esto obliga a los ministerios sectoriales a avanzar en cambio climático, porque si no, el jefe de servicio estará sancionado a su sueldo. Y lo mismo a nivel de gestión hídrica. Todo esto está complementado con estrategias de medios de implementación, que busca facilitar que estas acciones en los planes se desarrollen. Para eso hay una estrategia financiera de cambio climático, una estrategia de transferencia tecnológica y una estrategia de generación de capacidad. La gobernanza, como les comentaba, a nivel central, que es del gobierno nacional, tiene un fuerte componente científico. Por eso se formaliza la existencia de un comité científico asesor para el cambio climático que revisa los instrumentos de gestión del cambio climático que se tienen que elaborar, incluido la ANS, que estén alineados con la ciencia. Además, hay un Consejo Nacional para la Sustentabilidad del Cambio Climático que está compuesto por actores de pueblos originarios, de las juventudes, de la empresa, de los trabajadores, de las ONG, de las universidades y otros centros de investigación. Además de los procesos participativos de la ciudadanía, que para Chile, en el contexto de cumplir con el Acuerdo de Escazú, estos son muy importantes y todos estos procesos tienen una participación ciudadana. Esto es coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente a través de nuestra División de Cambio Climático. Para esto se crea además el equipo técnico interministerial, que está compuesto por 17 ministerios, 3 subsecretarías y 10 servicios que son los que van coordinando este proceso de elaboración de los instrumentos de gestión del cambio climático. Adicionalmente, tenemos otros ministerios que a veces participan para unos planes en específico, cuando uno determina que hay alguna acción dentro de un plan que requiere competencias especiales, se convoca a esos ministerios. Todo esto es coordinado, o sea, esto finalmente es validado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del Cambio Climático y, por último, por el presidente. En este contexto, Chile, bueno, estamos ahora en el proceso de actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada. Como les contaba, tiene esta meta clara de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene metas para metano, para carbono negro, presupuesto de carbono para el periodo 2020-2030, compromiso de tener un pico de emisiones a más tardar el año 2025 y metas además para el año 2030. Y este es un proceso que ahora estamos actualizando para hacerla más ambiciosa para el proceso 2025-2035. Acá un poco lo que es la última NDC de Chile, que como les comentaba, tiene metas de mitigación que son bien claras, en términos de reducir los distintos contaminantes climáticos. Tenemos también metas de adaptación e integración. Y también siempre, como les comentaba, el tema de los medios de implementación para Chile es muy importante a través de esas estrategias que las que les comentaba, de capacidades, tecnologías y de financiamiento. Y todo con una lógica de no dejar nadie atrás. Por eso para nosotros es muy importante el pilar social para la transición justa y con un fuerte foco en lo que es la claridad, transparencia y esta aproximación, y a modo de ejercicio anterior, Chile buscó un camino hacia la carbono neutralidad 2050.
Ese camino se ve reflejado en una trayectoria que nos desvía del camino tendencial. Para eso se implementaron muchas políticas, son necesarias para cumplir esto en esta modelación, y vemos que el rol de la eficiencia energética acá se ve como un 7%, pero también tiene el elemento de edificación sostenible, electromovilidad, que en cierta medida también tienen un rol relevante en lo que es eficiencia energética y también en lo que es la industria sostenible. De esta modelación se estableció una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que Chile tiene que cumplir, y lo que se hace como enfoque en Chile para repartir esta responsabilidad es que estos 1.100 millones de toneladas que se tienen que emitir entre el periodo 2020 y 2030 se reparten entre los distintos ministerios para que ellos tengan una responsabilidad de generar políticas sectoriales que permitan cumplir con este objetivo. En ese sentido, como les comentaba, lo que se hace a través de la estrategia climática a largo plazo es que Chile va definiendo presupuestos para cada periodo. Dice, bueno, para cumplir con la NDC tenemos primero el presupuesto que es de 11 años, del 2020 a 2030. Luego vamos a hacer un presupuesto que es el que tenemos que trabajar este año, que es el 2025-2035. Luego vamos a tener un presupuesto que se actualiza el 2030, que va a ser 2030-2040. Y así sucesivamente hasta llegar a la meta de carbono neutralidad. En ese sentido es un enfoque que va iterando, pero que siempre va controlando el resultado de nuestros compromisos. Y en ese sentido, como les comentaba, este es el ejercicio actual que se definió el año 2022, que básicamente le dio a cada ministerio un presupuesto de carbono. Entonces, como veían en la lámina anterior, tenemos que generar esta tendencia a la baja de las emisiones totales, y para cumplir con eso, cada ministerio se le da un presupuesto. Entonces le dice al Ministerio de Transporte, usted tiene que emitir máximo entre 2020 y 2030 303 millones de toneladas. Como se ve, además de este periodo, si se atrasan las medidas, es más difícil cumplir en los últimos años. Entonces, incentiva no solo cumplir el año 2030, sino que de un esfuerzo constante en la reducción de emisiones. Y aquí uno va viendo cómo se reparten estas responsabilidades. Esto ha implicado que, por ejemplo, Chile sacó una ley de eficiencia energética. La ley de eficiencia energética obliga a todos los grandes consumidores de energía industriales a establecer sistemas de gestión de la energía. Salió una ley que fomenta el almacenamiento para que el Ministerio de Energía sea más eficiente en términos de lo que es su generación eléctrica. Ha salido una ley que promueve la electromovilidad y que tiene reducciones en los permisos de circulación que tienen que pagar los vehículos eléctricos. Además, el Ministerio de Transporte ha instalado básicamente todos sus buses nuevos, están siendo con una composición importante de buses eléctricos. Tenemos que en Santiago ya tenemos más de 2.500 buses eléctricos que están operando, y también tenemos planes para tener buses eléctricos en regiones para aumentar esa eficiencia energética. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo actualizó la normativa de eficiencia energética para las viviendas. Pero básicamente lo que hace el Ministerio de Ambiente dice, técnicamente, esto es lo que necesitamos para cumplir con los compromisos internacionales y tener un compromiso que está alineado con la ciencia, y ese esfuerzo se le dice a los ministerios. Nosotros, en nuestra modelación, creemos que ustedes pueden llegar a esto con estas acciones, pero después cada ministerio dice, bueno, pero yo te pido a ti que cumplas con el resultado. Si tú encuentras otra manera de cumplir con esto, si es con más eficiencia energética, si es cerrando la central de carbón o de otra manera, eso lo gestiona cada ministerio, pero lo importante es que el presupuesto de carbono tiene que cumplir con lo que está establecido en la ley. Esa es un poquito la experiencia nacional, así que les dejo la palabra al siguiente panelista. Bueno, Andrés, muchas gracias. Gracias por compartir la experiencia de Chile. Y bueno, vamos a darle palabra a Flor. Flor, estás por ahí, si querés compartir tu presentación. Genial. Bueno, tuyo. Muchas gracias Andrea. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio, por la invitación. Yo voy a hablar acerca de la experiencia de México, pero no necesariamente desde el punto de vista del sector ambiental o medio ambiente,
sino más bien desde la parte de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Hemos escuchado a Soledad, a Andrés, hablar acerca de estrategias y acciones que han funcionado bastante, incluyendo contemplar un presupuesto también dentro de la modelación, todo el proceso participativo que implica, cómo se puede involucrar a los diferentes sectores para que esto tenga resultados. Yo voy a hablar un poco, me voy a salir un poco del discurso positivo o muy positivo y me voy a ir un poco hacia cómo en México no necesariamente se está considerando la eficiencia energética o la importancia de la eficiencia energética dentro de la contribución nacionalmente determinada. Ya lo mencionaron en diferentes ocasiones, hay compromisos internacionales sobre sustentabilidad en los que estamos alineados a nivel nacional, como los ODS, que mencionaba Andrea también, y el Acuerdo de París. Cuando se firma el Acuerdo de París, cuando se hace el acuerdo en 2015 y después se va firmando y ratificando por los diferentes países, me parece que hay como un empuje muy fuerte, unas ganas de hacer de este tema algo real y tomarlo en serio, y se dan muchísimas políticas, foros, eventos, en los que se comienza a hacer este tipo de planeación, ¿no? Muy enfocada a cómo mitigar el cambio climático, cómo mitigar emisiones y cómo nos podemos adaptar de mejor manera, ¿no? Creo que se da un ambiente muy positivo a nivel internacional y varios países como que nos alineamos a estas metas. Después creo que también influye la pandemia y muchas otras cuestiones internacionales y geopolíticas, pero dentro de los países también creo que se van diferenciando muchas situaciones y el combate al cambio climático, por alguna razón, ya no está dentro de los primeros encabezados, ¿no? Eso no quiere decir que no se tenga que continuar con el cumplimiento de estas metas. Por ejemplo, con el envío de las contribuciones determinadas a nivel nacional, el análisis, la actualización. En el caso de México, se hizo la última actualización en 2022, se presentó, me parece que en la COP28, y hubo un cambio de meta, del 22 al 35% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 5% incluyendo cooperación internacional para energía limpia. Y está la parte condicionada y la parte de carbono negro. Es importante mencionar que para esta actualización de la contribución determinada a nivel nacional, no se hizo un consenso como tal con los diferentes sectores en México, especialmente con el sector energía. Esta meta de pasar del 22 al 35% no se consultó con la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía se enteró cuando se presentó esta contribución determinada a nivel nacional en la COP, y después se tuvieron que hacer una serie de gestiones para conocer cómo se había delimitado, e incluso se propuso un grupo de trabajo específico para eso. Eso no quiere decir que no haya una mención a la eficiencia energética, sí la hay, y específicamente para los sectores de transporte, industria, residencial y comercial. Son 6 menciones en total. Prácticamente que hagan eficiencia energética en cada uno de estos sectores. En el sector transporte acerca de regulaciones como normas oficiales o estándares para eficiencia en transporte ligero, pesado. Y también que se incluya eficiencia energética en transporte ferroviario. En la industria se habla de cogeneración y en residencial y comercial de que sea más eficiente los electrodomésticos. Son muy generales, menciones demasiado generales que no nos dan una acción en específico. No nos las tiene que dar porque para eso hay otros instrumentos de planeación, pero finalmente cuando no se consulta con el sector específico y se tienen estas menciones tan generales, pues de repente como que sí es algo, un poco una barrera, ¿no? Para el sector específico del tema, se tome la CDN como algo mandatorio y diga, bueno, sí la voy a aplicar, ¿no? Un poco lo que decía Soledad, tenemos que trabajar en conjunto para que, una, nos la creamos y dos, lo adoptemos como nuestro. Tampoco se menciona en esta contribución la meta de eficiencia energética que se establece en un instrumento que en México es la Estrategia de Transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios. Esta estrategia surge a partir de la Ley de Transición Energética en México,
aproximadamente desde 2015 y ha tenido diversas actualizaciones, las últimas en 2020 y 2024. En 2020, que era la que podía tomar en cuenta la actualización 2022 de la CDN, la meta se describió como reducir la intensidad energética del consumo final de energía en 2.4% a 2050 y 2.2% en promedio anual al 2035. Es decir, cada año disminuir 2.2% al 2035 y hacia el 2050 un poquito más. En 2024, la meta sube a 2.9% promedio anual en los próximos 15 años. De 2.2 pasa a 2.9%. Es decir, tenemos que hacer mayores esfuerzos de eficiencia energética. Esto significa estabilizar el consumo de energía y desacoplar este consumo del crecimiento económico del país, del PIB. Eso nos da cerca de un 45% de potencial de eficiencia energética en México, con la actualización de 2024 de la estrategia. Todo esto no se encuentra como tal en la contribución determinada a nivel nacional de México en 2022, pero sí existe en el país. Y esta estrategia también define varias acciones por sector, ¿no?, de consumo final. Como decía, no necesariamente es del sector energía, sino que se tiene incidencia en todos los sectores donde se consume energía. La estrategia abarca temas de energía limpia y de eficiencia energética. Y de ella deben derivar dos programas que en México llamamos especiales, es decir, que son para diferentes sectores. No son sectoriales, no corresponden a un sector, sino que acciones del sector energía van a incidir en acciones del sector transporte, del sector vivienda, del sector, etcétera, ¿no? Uno está enfocado nuevamente en temas de energía limpia, que es el especial de transición energética, y otro en el aprovechamiento sustentable de la energía. Esto a nivel de planeación, un poco como lo explicaba Andrés, de cómo se hace la planeación energética en México. Todo esto está alineado, debe estar alineado las metas de estos programas con las metas de la estrategia y a la vez con el Plan Nacional de Desarrollo, que es más general. Pero todo esto no necesariamente, insisto, está considerado dentro de la contribución nacionalmente determinada actualizada 2022. Ahora, sí existe plasmada la institucionalidad para coordinar este tema de combate al cambio climático. En México tenemos una comisión intersecretarial de cambio climático, que es la que debe coordinar los esfuerzos, reportes, avances, compromisos sobre estos temas y llevarlos a nivel internacional. La integran 14 secretarías de Estado, incluye a la Secretaría de Energía de México, que son como los ministerios en otros países, formula políticas nacionales de mitigación y adaptación e incorpora a programas y acciones sectoriales en el deber ser. Y existen diferentes grupos de trabajo, como sobre negociaciones internacionales, mitigación, pero no hay uno sobre el sector energía específicamente, a pesar de que es uno de los sectores que tiene mayor potencial, ¿no?, en términos tanto de generación como de eficiencia en el consumo de energía. Ahora, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía se crea en 2008, a partir de 2015, con la publicación de la Ley de Transición Energética, obtiene la facultad de elaborar y proponer estos instrumentos que les mencionaba, como la estrategia de transición o el programa para el aprovechamiento sustentable de la energía. Pero no es una secretaría y tiene por objeto promover la eficiencia energética y constituirse como un órgano de carácter técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía. Nuevamente, es un órgano que depende del Ministerio de Energía, está subordinado a ella y no tiene una participación como tal dentro de la SIC. Entonces, la CENER puede tener 10 prioridades y entre esas la eficiencia energética a lo mejor la tiene como la 11, ¿no? Entonces, para que eleve el tema de eficiencia energética a un nivel como la SIC es complicado. Pero, ¿qué ha pasado en México? Se han desarrollado diversos trabajos sobre indicadores de eficiencia energética y planeación de eficiencia energética. En algunas de estas conversaciones se hizo precisamente la pregunta, ¿no?, ¿cuál es la contribución de la eficiencia energética a esta contribución determinada a nivel nacional? En CONUE tratamos de hacer este proceso participativo, como mencionaba Soledad, de incluir a diversos sectores, de escuchar las opiniones, saber de qué manera se pueden adoptar más fácil
y en ese momento participaba también el sector medio ambiente. Lamentablemente, no había una identificación de cuál era esa contribución de la eficiencia energética. No se tenía como tal. No necesariamente a raíz de eso, pero por diversas circunstancias en CONUE desarrollamos este proyecto acerca de propuesta de instrumentos para facilitar medidas de eficiencia energética en el sector industrial. Lo elaboramos con Fundación Bariloche y apoyo de la Unión Europea y GIZ. Y me da un poco de risilla porque también fue con una guía de Argentina acerca de estos procesos participativos que son muy exitosos o han sido muy exitosos de ese lado. Esta propuesta de instrumentos se hizo también en cerca de 2 años. Hicimos varias mesas participativas con los sectores más intensivos en México de la industria, y precisamente el sector medio ambiente nos pidió participar también porque el sector industrial no les abría la puerta, porque en la anterior actualización de la CND, el sector medio ambiente había impuesto una meta al sector industrial y no se les había consultado. En México, en el sector industrial, las grandes industrias, sobre todo las transnacionales, tienen grandes niveles de eficiencia energética, por competitividad, por economía y por mandato de sus matrices, que muchas veces son internacionales, o por cumplir con políticas internacionales porque ya están fuera del país con operaciones muy grandes, ¿no? Empresas como Cemex, Bimbo, este tipo de empresas que ya tienen un gran nivel de eficiencia. Y entonces cuando les imponen una meta que les dice todavía tienes que ser adicionalmente más sustentable, ellos dicen, pues me pones a invertir más dinero en generación de energía y además me estás poniendo a invertir más cosas en qué, ¿no? ¿Cómo voy a cumplir esa meta? Entonces nosotros en CONUE tenemos un área que se dedica a dar seguimiento al sector industrial, capacitación, y se le solicita información. Y elaboramos este proyecto. Nos sentamos a platicar con los representantes de la industria, de la parte energética de cada sector. Y en este proyecto se identificaron 50 medidas posibles de eficiencia energética, con 37 medidas que eran económicamente factibles, que incluían prácticas que para la industria prácticamente no tenían costo, como prácticas de mejora de la producción, reciclaje de materiales, cogeneración, o los costos eran reducidos. Y entonces, estas 37 medidas nos daban un 8.5% de potencial de mitigación. La CND en ese momento les pedía 5%. Con esto le demostramos a la industria que solo con medidas de eficiencia energética rebasaban esa meta. Pero muchas veces se tiene que hacer ese trabajo que mencionaba Soledad. No es nada más decirles, pues tienes que ser más eficiente y yo te pongo una meta, sino el cómo vamos a llegar hacia allá, ¿no? Después, también en esta propuesta se identificaron algunos incentivos. Sí había algunas cuestiones de créditos o de financiamientos o de disminución de impuestos, pero había muchos que eran no económicos. La industria no necesariamente necesitaba un incentivo económico, sino que solicitaban cosas como una ventanilla única gubernamental, ¿no? Porque el sector energía y el sector medio ambiente y el sector les piden la misma información en diferentes tiempos y que lo hagan una sola vez, ¿no? Ese tipo de cosas. O apoyo para cadenas de producción, que las empresas grandes puedan hacer más eficientes a las pymes o puedan ayudarles de alguna manera y que les sea reconocido. Mejorar algunas regulaciones nacionales, tener mayor acceso a información y a capacitación. Pero insisto, este fue un proceso que nos llevó cerca de 2 años, trabajando varias personas casi a tiempo completo en él, únicamente para el sector industrial. ¿A qué quiero llegar con este ejemplo final? No todos son malas noticias. Obviamente el tener esta alineación con las políticas internacionales y con las metas internacionales de combate al cambio climático es necesario. Es necesario que se cuente con ese nivel del tema, que sea algo sumamente representativo para cada país. Pero creo que también hay que identificar las mejores prácticas y ponerlas en práctica, no solamente dejarlas en el papel, no solamente dejarlas a nivel de una mención o a nivel de decir sí, está representado por alto nivel, porque rápidamente otra
Otra anécdota, estábamos haciendo un proyecto acerca de información en los estados de la República Mexicana y en algún momento les preguntábamos acerca de si les funcionaría tener como consejo para coordinar acciones de eficiencia energética o de medio ambiente, o si ya lo tenían. Y en uno de los estados nos mencionaron que ya lo tenían, pero lo disolvieron porque nunca funcionó, porque los representantes de los diferentes sectores nunca coincidían en la agenda, y cuando coincidían era mucho tiempo de espacio entre una reunión y otra, y era muy poco tiempo el que tenían, entonces no les funcionaba, ¿no? Entonces, esta parte que mencionaba Soledad acerca de sí tiene que haber un alto nivel, tiene que haber una voluntad política y un convencimiento, pero se tiene que ir bajando hasta poder implementar estas medidas, ¿no? O estas ganas de combatir el cambio climático de una manera coordinada, ¿no? Finalmente, no quiero dejar un mal sabor de boca, creo que es necesario seguir haciendo estos esfuerzos, pero cada vez también creo que es más necesario ir aterrizando estas ideas y ver de qué manera se pueden ir implementando en los diferentes contextos, en los diferentes países. Y bueno, también aquí en cada una de las diapositivas están los accesos a los documentos que mencioné. Estoy atenta en caso de que haya cualquier pregunta o comentario. Bueno, gracias Flor. Te pido que dejes tu cámara encendida y los invito a Andrés y Soledad, a los tres, a sumarse, así vamos a hacer algún intercambio. Tenemos varias preguntas en el chat y bueno, ya tengo también algunas preguntas para compartir. Como una primera conclusión, creo que de las tres presentaciones surge la importancia de la articulación a nivel de gobernanza, desde el Ministerio de Ambiente, que es quien coordina y quien presenta, pero luego no quien implementa las medidas para efectivamente conseguir el compromiso del NDC. Entonces eso es clave y mostraron ustedes varios ejemplos. Gracias Flor por compartir lo que no funcionó tan bien, porque creo que es súper valioso y no siempre, los equipos, las instituciones están dispuestas a compartir qué cosas no funcionaron y qué hay que mejorar, pero creo que es un gran aporte, ¿no? Porque seguramente hay países o miembros de instituciones que se sienten identificados con esto de imponer una meta y no sé ni de qué se trata ni cómo cumplirla. Entonces, creo que la primera gran conclusión es la importancia de articular, la importancia de bajar a nivel de implementación concreta con los actores finales, ¿no? Que al final son quienes terminan implementando esas medidas, a veces porque vienen cascada de arriba hacia abajo, otras veces porque ya las estaban implementando, así como mencionaba Flor que lo hicieron, también lo mencionaba Soledad en su presentación, que muchos, era decir, bueno, ¿qué están haciendo? Y de todo lo que están haciendo, mucho de esto nos sirve para ponerlo como compromiso en la NDC, porque está efectivamente ocurriendo. Y acá me surge una pregunta que es amplia y también aparece en el chat en distintas cosas, en distintas formas, de cómo, del desafío y cómo llevarlo adelante, de cómo implementar de manera concreta, por un lado en el sector privado y por otro lado en lo que es el involucramiento de los municipios y las comunas, ¿no? Entonces, que al final es donde, al final del día terminan ocurriendo las cosas, ¿no? Es donde la energía concretamente se consume y donde la eficiencia se implementa o no y donde las emisiones se siguen generando o no. Entonces, bueno, abro esta pregunta para el panel, cortito cada uno, así podemos intervenir todos. ¿Quién arranca? Bueno, yo arranco. Bueno, nosotros lo que proponíamos es trabajar sobre medidas específicas, porque a veces si uno va a un sector con todo junto al mismo tiempo, les asusta, ¿no? Entonces, hacer el desgranado, está buenísimo lo que propone Chile de tener un presupuesto de carbono, pero luego también desgranarlo en cómo podría ser a menor nivel eso reflejado en medidas específicas. ¿Cuánto podrían ser luminarias? ¿Cuánto podría ser eficiencia de transporte? Para asustar un poco menos con el número, y luego lo que nosotros proponemos es que para cada medida se establezca el grupo de actores que tienen que estar desde un principio, ¿no? Y ahí hablamos de actores con poder de veto, que son, como mencionaba Flor, a veces
los que efectivamente la van a tener que implementar, si no están on board, es muy difícil llevar una implementación efectiva, especialmente en países de Latinoamérica, que la capacidad de sanción en general no es muy fuerte, ¿no? Entonces es difícil ir contra la voluntad de un sector, y cuanto más poderoso el sector, más difícil. Entonces, tratar de incluirlos desde un principio en el dimensionamiento. Bueno, ¿cuántas calderas podemos poner en los próximos 5 años? Bueno, a veces es más fácil pensar a 2050 y se animan a más y les cuesta mucho más pensar en el corto plazo. Entonces, darles la opción de decir, bueno, pocas para los próximos 4 años, pero ¿cuántas pueden poner de acá a 20 años? Y ahí como que se animan, ¿no? Bueno, esas son algunas de las técnicas que usamos, pero siempre incluir a los actores con poder de veto desde un principio, aunque a veces sea incómodo, para asegurarse que la medida después se pueda llevar a cabo. Andrés. Sí, bueno, nosotros un poco en la aproximación, nosotros hacemos el trabajo con una propuesta de medida inicial cuando se elaboró el trabajo y definimos un poco un camino, que es un camino posible, que da este presupuesto de carbono y un poco se le pasa la responsabilidad a cada ministerio que tiene que hacer estos planes para luego llevarlo a la implementación. Yo creo que de la aproximación que estamos tomando, quizás, o sea, lo bueno es que, bueno, están incorporados todos los actores relevantes porque cada proceso tiene proceso participativo y en realidad, siendo honesto, yo creo que los que más activamente hacen comentarios son justamente los regulados, no la ciudadanía de a pie. Entonces uno ve la cantidad de comentarios que tiene y se ve los comentarios difíciles que uno tiene, siempre es regulado. Los procesos participativos, yo diría que los que más se benefician de eso son los regulados, pero lo bueno es que también es el proceso transparente y esa discusión es abierta. O sea, las ONG ven lo que dice el regulado y no es por debajo de la mesa. Entonces eso yo creo que es un elemento positivo. Yo creo que este primer ciclo que estamos trabajando, porque los primeros planes de sectores de mitigación que tienen que cumplir un presupuesto se tienen que terminar de elaborar este año. Y yo creo que lo que nos va a quedar de este primer proceso es que probablemente no todos los sectores fueron tan duros como debieran ser para poder cumplir con el presupuesto de carbono establecido. Yo creo que podría ocurrir que han sido más optimistas porque justamente no están acostumbrados a la atención con los actores regulados. Nosotros, no es que nos fuera históricamente muy bien, pero nosotros estamos acostumbrados un poco a tener esa atención con los regulados. Entonces, yo creo que se ha intentado ir por el camino más suave, con mucho incentivo. Por ejemplo, nosotros damos, por ley tiene una facultad de ellos poner normas. Y esa facultad, los planes sectoriales solo lo está utilizando el Ministerio de Salud en esta primera integración. Y uno podría haber dicho, bueno, yo le pongo normas de emisión termoeléctrica, le pongo normas de emisión a todos los actores y ese camino me asegura que se cumplen los presupuestos, pero prefirió tomar ese camino solamente de salud, el único ministerio que regular los rellenos sanitarios. Y los otros han intentado ir por un camino más de la promoción y de los incentivos. Igual en eficiencia energética puede tener sentido, pero también creo que podría ser también por la regulación y no solo incentivar. Pero eso es un poco queda la responsabilidad en cada ministerio que conoce mejor su sector, conoce mejor a los actores regulados y tiene la libertad de elegir el camino que quiere utilizar. Si es por un rol promotor, etiquetado de eficiencia energética, sellos voluntarios, que es una facultad que también está, o si quiere ir con una norma diciendo, bueno, nada puede emitir más que esto. Bien, gracias. Y bueno, la otra pregunta tenía que ver cómo involucrar a los gobiernos locales, pero también a los gobiernos subnacionales, sobre todo en el caso de México y Argentina, ¿no? Porque, digo, y la diferencia quizás con Chile es que México y Argentina tienen una forma de gobierno federal en donde los estados y las provincias son autónomas, entonces en algunas cuestiones es difícil bajar una directiva, el compromiso es del gobierno nacional, pero es difícil bajar algunas cuestiones porque no se puede ir por sobre las competencias de las provincias o de los estados. Ahí
Flor, Soledad, ¿qué comentarios tienen al respecto? ¿Cómo hacer para involucrarlos también, ¿no? Porque al final son actores importantes, pueden ser de los que pongan alguna oposición por la cuestión que sea, y bueno, imagino que son de los que hay que también sentar desde el principio a la mesa. Desde el CAS, perdón que se me acabó la niñera. Desde el punto de vista de Argentina, que es un gobierno federal, sería muy difícil, por ejemplo, hacer un presupuesto de carbono como hizo Chile. Yo creo que para nosotros casi que sería imposible hacerlo, justamente por esto, que los recursos son eminentemente jurisdicción provincial. Entonces, es un desafío constante y ahí sí hay que usar los mecanismos establecidos. Nosotros tenemos el Consejo Federal para el Medio Ambiente, por ejemplo, y la experiencia nuestra es que Nación tiene que avanzar y después va bajando a provincia y municipio, pero por lo menos en la experiencia de lo que me tocó a mí, hacerlos todos al mismo tiempo era demasiado complejo. Entonces, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Energía, las medidas de energía eran aquellas que el Ministerio de Energía podía implementar con sus propias competencias. No poníamos en la NDC medidas, por ejemplo, de energía distribuida que sabíamos que no podíamos, que el Ministerio de Energía no tenía ninguna competencia para efectivizar. A veces no se tiene competencia, pero sí tiene la capacidad de financiar. Entonces, bueno, lo que armábamos era una medida con un instrumento económico asociado por el cual se le daba financiamiento a provincias y municipios. Pero, digamos, en ausencia de financiamiento y en ausencia de competencia específica, no las poníamos en la NDC, a menos que la provincia voluntariamente nos la presentara, ¿verdad? Ese era el mecanismo que usamos, y en los países federales no queda mucha alternativa, lamentablemente. En el caso de México hubo una cuestión tanto interesante cuando fue la reforma energética en 2013, 14, 15. Antes el tema energético estaba centralizado a nivel nacional, pero después con la reforma como que se abre un poco y nuevamente cada estado, somos también federados, es autónomo de hacer sus políticas y realizar todo lo que tenga que ver con su planeación. En este sentido, como mencionó Soledad, no necesariamente al Estado le alcanza para dar financiamientos para ciertas cosas, ¿no? Se les puede obligar, como decía Andrés, muchas veces a hacer los planes de cambio climático, a hacer diferentes temas de planeación, de instrumentación de medidas enfocadas al combate al cambio climático, y lo pueden hacer bastante bien, porque muchas veces les representaba poder bajar recursos o iniciar proyectos con financiamientos internacionales. En el caso de eficiencia energética no era tan fácil porque precisamente era un tema que estaba muy concentrado a nivel nacional. Cuando se da esta reforma, los estados comienzan ellos a iniciar sus proyectos energéticos, porque ya podían solicitar inversiones a nombre del Estado, ¿no? Pero estos no necesariamente incluían eficiencia energética. Nuevamente, algo que vende mucho es la parte de energías renovables, porque se ve como sustentable, se ve como... se ve, ¿no? Está ahí, ahí va a quedar prácticamente. Entonces, el reto para nosotros es decirle a los estados, aunque vaya a cambiar la legislación en algún momento, a los estados les interesa esa parte, muchas veces por el financiamiento o la inversión que pueden recibir. Porque también es seguridad energética para los estados, ¿no? Federados, finalmente, además de que es una inversión. Pero finalmente, nosotros el gran reto es decirles, incluyan eficiencia energética, ¿no? Estamos intentando iniciar con eso. Tuvimos un proyecto con el BID hace un par de años acerca de que los estados se den cuenta de la información que tienen y que necesitan para tener mejor estas inversiones, atraerlas de mejor manera y darle seguimiento, ¿no? Incluir la eficiencia energética. Bien, gracias. Ahí, bueno, mencionaban en los tres... Sí, Andrés, adelante. Un poco como un alcance, porque si bien, o sea, Chile no le da presupuesto de carbono a los gobiernos regionales subnacionales, y en ese sentido lo único que mandata es que ellos tienen que elaborar un plan de cambio climático que debiera estar alineado a los objetivos, pero ellos no necesariamente van a tener un presupuesto de carbono y no necesariamente van a hacer un buen plan de cambio climático. Lo que mandata la ley es que armen un plan de cambio climático. Si el plan de cambio climático ellos definen, es un poquito impresentable, pero dijeron, es cambiar las ampolletas LED de mi edificio, de la oficina del gobierno regional. Ellos podrían decir eso y tienen esa autonomía. Y es que Chile,
lejos de un gobierno regional, pero, o sea, un gobierno federal, pero sí antes los gobiernos regionales dependían del presidente, ahora son autónomos. Entonces, en ese sentido, también es un mandato complicado porque, de hecho, la ley los mandata, pero no es que en este primer proceso ha sido fácil, porque no quieren hacerse cargo del tema, pero si no lo hacen van a tener sanciones. Y lo mismo con los gobiernos municipales. Imagínense, cada municipio independiente, la ley los mandata, es un camino ambicioso, pero también es el mismo problema. O sea, son 345 municipios y si no lo hacen, se va a sancionar el sueldo del alcalde, pero eso no necesariamente implica que el alcalde lo va a querer hacer. Bien, bueno, sumamos un desafío más a la eficiencia energética y al cambio climático, de todos los que ya venimos hablando. Y mencionaron, y ya con esto vamos a ir cerrando, mencionaron también el tema del financiamiento. Obviamente el financiamiento para muchas de las medidas es necesario, muchas son condicionadas a la existencia de ese financiamiento, y ahí voy a ir a una pregunta más concreta. ¿Han incluido como parte de la NDC o de los planes, en el caso de México, como parte de la estrategia de la CONUE, mecanismos e instrumentos específicos para el financiamiento de la eficiencia energética, como pueden ser la SESCO o algún fondo específico? Bueno, en el caso de México tienen el FIDE, pero ¿han desarrollado algún instrumento específico en el marco de este trabajo de desarrollo de la NDC? Trataré de ser muy concreta para que si Andrés y Soledad tengan algo que mencionar. Existen financiamientos para proyectos de eficiencia energética en México. No son muy conocidos, pero quien está metido al tema los conoce, están en el FIDE, que es el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica en México. Y también está Nacional Financiera, que también da dinero para proyectos sustentables, incluyendo recambio de equipos eficientes, ¿no? Sobre todo para pequeña y mediana industria o gran industria. Pero a nivel nacional es complicado. Precisamente cuando hicimos este proyecto para el sector industrial, también tocamos la puerta con el Ministerio de Hacienda, en nuestro caso Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para decirle, oye, a los industriales les llama la atención también tener incentivos fiscales para eficiencia energética, y podemos tener este ejemplo, ¿no? Pero cuando nos tocó hablar con las personas que estaban encargadas de decir sí o no a estos incentivos, decían, pero ya tienen. Entonces, ¿cuáles? ¿No? O sea, perdón, no los conocíamos, se vale, ¿no? Y nos empezaron a hablar de temas de energía renovable. Y entonces cuando les tratábamos de decir, o sea, tuvimos un par de reuniones, después ya no pudimos continuar con el proyecto, hubo un cambio de administración del gobierno federal y demás, pero finalmente es difícil también dentro del mismo gobierno hacer conciencia de que es una cuestión diferente, ¿no? Energías renovables, eficiencia energética, electromovilidad, son cosas que no necesariamente son lo mismo y que necesitan diferentes tipos de incentivos, ¿no? Eso también es muy importante, creo, que para cada uno de los países. Bueno, y ahí antes de pasarle a Andrés y a Soledad, me resulta una reflexión de lo que decís, que de todo este involucramiento de actores que hablamos y que mencionaron ustedes durante las presentaciones, es clave involucrar a Hacienda, ¿no? Porque todo esto de una forma u otra va a tener que financiarse, entonces al final, directa o indirectamente, y todo lo que sea préstamos internacionales, tiene que en algún punto pasar por la aprobación de Hacienda, aun cuando no sea un ministerio que regule algún sector de consumo, ¿no? Entonces, imagino que es un actor clave para involucrar desde el inicio, ¿no? Que esto no se va a hacer así espontáneamente sin fondos de algún tipo, porque sean propios o externos, hay que involucrar al Ministerio de Hacienda, Economía, o como se llame en cada uno de los países. Ahí, Andrés, Soledad, ¿algún comentario del tema del instrumento de financiamiento específicos contemplados en la NDC? Bueno, lo más vinculado a eso, la NDC actual establece la elaboración de la estrategia financiera de cambio climático, que ya se generó, y eso es responsabilidad principalmente del Ministerio de Hacienda en coordinación con nosotros, pero ellos llevan ese proceso. Ahora está actualizándose la estrategia financiera de cambio climático, y bueno, y de ese proceso Chile ha emitido bonos soberanos verdes, que ha sido, por ejemplo, el financiamiento de los buses eléctricos ha sido por ese camino, y en realidad ha sido un mecanismo que ha movilizado muchos más recursos que lo que podría haber sido la cooperación internacional, porque
Creo que ya vamos más de 5.000 millones de dólares que se han movilizado con este tipo de instrumentos que son los bonos soberanos. Y un poquito el desafío de generar otros espacios de financiamiento vinculando al sector privado. También tenemos instrumentos de compensación de emisiones asociados al impuesto verde que tiene Chile, que permiten también implementar proyectos de reducción de emisiones, y también estamos trabajando en lo que es artículo 6 para los mercados internacionales, que de hecho la semana pasada aprobamos el reglamento que regularía este proceso de ese camino. Entonces, estamos trabajando en eso, no está lejos de estar resuelto, pero es importante que cada plan sectorial de cambio climático incorpora un informe financiero, y ese informe financiero tiene que ser validado por la Dirección de Presupuesto, que depende del Ministerio de Hacienda. Entonces, tiene ese involucramiento del Ministerio de Hacienda, además de ser parte del Consejo de Ministros y del equipo técnico internacional de cambio climático. Muy bien. ¿Soledad? Bueno, en este tema Argentina está bastante más atrás, así que me parecen excelentes digamos, las explicaciones que dio Flor y Andrés. Por ejemplo, nuestra ley de cambio climático no tiene presupuesto asociado, a diferencia de la de Chile y la de México. Estamos mucho más atrás, si bien tenemos, digamos, ejemplos incipientes de algún que otro bono verde y trabajo a nivel de, digamos, fideicomisos específicos o proyectos específicos para eficiencia energética. Ahora, lo que sí menciono es que en el gabinete estaba el Ministerio de Finanzas, y eso también creo que es una buena práctica, que en todas las discusiones de planificación de la NDC, por la vía que explica Andrés, digamos, por una vía o por otra, hay que incorporar al Ministerio de Hacienda en esta decisión, ¿no? Cada país puede encontrarle la vuelta, puede ser incluyéndolos dentro del gabinete o con un procedimiento que luego tiene que pasar por Hacienda y tener su visto bueno, pero me parece que es un tema clave e idealmente con un presupuesto propio, como entiendo que por lo menos en algún momento tuvo la ley de México. Gracias. Bueno, y acá aprovecho también para comentar que uno de los métodos o mecanismos de financiamiento de eficiencia energética que hay en muchos países es el modelo ESCO. Chile tiene implementado modelos ESCO a través y además está la asociación ANESCO de empresas ESCO de Chile. Desde el Centro de Copenhague de Eficiencia Energética también participamos del secretariado de la red Global ESCO, la Global ESCO Network, así que si a alguno le interesa conocer un poco más sobre la red y sobre las asociaciones ESCO y las empresas ESCO, también pueden encontrarlo ahí en nuestro sitio web. Y bueno, es uno de los tantos instrumentos de financiamiento de la eficiencia que podrían considerarse para acelerar este tema, porque siempre el financiamiento es una barrera, más aún para países como los de nuestra región, que tenemos presupuestos acotados para todo lo que hay por delante. Flor, ¿querías comentar algo más? Sí, rápidamente, ahora que mencionas a las empresas ESCO. En México también hay una asociación, que es la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética. Antes era MESCO, que era de empresas ESCO. Y en algún momento también se intentó incluir este tipo de esquemas para desarrollar proyectos de eficiencia energética a nivel federal, en el gobierno federal. Pero también los esquemas que tiene Hacienda de repente no son tan fáciles, ¿no? Porque implica que se paguen con los ahorros, y entonces creo que la parte con Hacienda mucho es el convencimiento y el demostrar, ¿no? Que funciona para Hacienda, para el país, para el gobierno federal. Me quedo nada más ya con esto, y a lo mejor servirá para otro tipo de webinar. En México algo que sí funcionó fue el recambio de luminarias de alumbrado público. En México lo hacen los municipios, que es el gobierno local más local. Y lo que se logró es que Banobras, que es quien da financiamientos para ese tipo de cosas, junto con el Ministerio de Hacienda en México, pidan la opinión de la CONUE acerca de la eficiencia y la seguridad de las luminarias. Entonces, cualquier municipio que quiera hacer un recambio de luminarias tiene que solicitar la opinión de la CONUE para que le den ese financiamiento. Si lo hace con sus recursos, ¿no? Pero si solicitan financiamiento federal, sí tienen que tener la opinión de la CONUE, por ejemplo, ¿no? Es algo que podría mencionar.
Sí, y aparecen otros mecanismos también, pero bueno, claramente el tema del financiamiento hay que tenerlo en cuenta tanto para eficiencia energética en particular como para toda la NDC. Bueno, estamos pasados de tiempo, así que quedan muchas preguntas, les haría muchas preguntas más, súper interesante la conversación, pero bueno, vamos a dar por finalizado, agradecerles Flor, Soledad, Andrés por la participación, agradecer también a toda la audiencia que nos ha acompañado durante todo este webinar, invitarlos a seguir en contacto a través de los distintos canales que compartimos, agradecer también a mis colegas Clara y Rosa que contribuyeron a la organización del webinar y a Aris que está detrás de el soporte para que todo esto funcione y que todo esté en tiempo y forma las inscripciones y toda la logística tecnológica. Así que bueno, seguiremos en contacto en un próximo webinar y gracias de nuevo a todos por participar.